Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde nos estén viendo. Aquí su amiga Ruth Pérez. Ana Mercado. Y hoy tenemos un invitado muy especial el día de hoy para ayudarnos a entender, a mejorar nuestra salud. Les presentamos, bueno, que se presente él solo, diga. Bueno, ¿cómo están? ¿Tu nombre? De antemano, agradeciendo la invitación, mi nombre es Leonardo García. Una bienvenida a todos los videoescuchas y a los oyentes que están presentes en este programa y que sabemos que a través de estos programas aportamos muchísimo en el desarrollo y crecimiento de sus familias y en el cuidado de sus familias. Gracias. Y esto es En Boca de Todos y no pasa nada. Ay, feliz día. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Maravillosamente bien, muy contento. Excelente. Es un día muy especial porque vamos a hablar dentro de lo que cabe de la salud, de los beneficios de lo que es Aquafin Bio Solutions. Y para eso traeremos al señor experto para podernos dejar saber todos los beneficios que nos puede brindar esta compañía al adquirirla. Sí, claro, acuérdense que a todas las mamás tomen nota. Yo sé que es muy importante la salud y bienestar de nuestros hogares, para nuestros hijos, si tienen bebés y todo. Muchas veces como mamás pensamos que lo más fácil es ahorrarnos dinero, facilitar las cosas y irnos por las vías más cortas, pero deténganse un momento y escuchemos un poco más para saber cómo mejorar, y a veces es una inversión, pero a largo plazo les ayudará en futuro. Así es que por eso invitamos al señor Leonardo el día de hoy, que nos va a explicar un poco más de cómo estamos consumiendo nuestra agua en casa. Uh-huh. Y no solo lo que estamos consumiendo, sino los riesgos a los que estamos expuestos. Básicamente es un tema que sabemos que hay riesgos, hay peligros, pero no lo dimensionamos. En nuestro día a día damos más prevalencia, damos más lugar e importancia a temas que no son tan, que son más de urgencia que importancia. Uh-huh. Y acabas de tocar un tema muy importante y es el futuro. Uh-huh. En nuestro presente y en nuestro día a día obviamos todos los problemas que en un futuro se podrían presentar. Resulta que el tema del agua es un tema muy álgido y contundente. ¿Por qué? Porque resulta que venimos con nuestro pensar de que el agua es tratada, es limpia, y en las condiciones que es tratada y limpia, llega totalmente potable a nuestras casas. Uh-huh. Y vamos a tratar un tema diferenciador entre agua limpia y agua potable. Con un agua limpia podemos lavar el carro en nuestras casas, claro. Podemos limpiar nuestras casas, podemos hacer el aseo en nuestras casas con agua limpia. Con esa misma agua limpia podríamos preparar nuestros alimentos. Ahí es donde entra la pregunta, ahí yo prefiero agua potable. O el comentario, prefiero el agua potable. Esa es la diferencia entre agua limpia y agua potable. Hay un aspecto muy importante. La ciudad viene tratando el agua en un aspecto de reciclaje. Uh-huh. ¿Ustedes sabían que el agua en Estados Unidos se recicla? Claro. Y en los grandes países a nivel mundial se recicla. ¿Por qué? Porque los aspectos ambientales dan lugar a que se recicle para dar sustento a los millones de personas que estamos demandando agua. Uh-huh. Que es un aspecto diferenciador frente a como hacen en otros países que la toman de fuentes primarias. Uh-huh. El tomarla de fuente primaria, utilizarla y devolverla haría que nuestros recursos naturales duraran mucho menos y contamináramos mucho más los ríos. Debido a las organizaciones y las reglamentaciones ambientales, inducen a que se haga un control más estricto y se reutilice el agua. Uh-huh. Cuando dice reutilizar el agua, entra una incógnita muy grande. Ay, sí, es lo que te iba a decir. Sí. Yo acabo de llegar de viaje y literalmente estuve en la ciudad de Illinois, en una ciudad muy grande. Sí. Y yo le comentaba a mi mamá, es que el agua sabe diferente. El agua hasta para el cabello. Yo sentía que me hacía el pelo duro. Entonces, cuenta mucho, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, digo yo, la ciudad de la Florida, Los Ángeles, cómo huele el agua, y entonces yo digo, bueno, recuerden que aquí en Mecklenburg ahorita escuché literalmente anoche que estamos en restricción de agua porque si no llueve, pues no la pueden reciclar tampoco. A mí me llegó una notificación que teníamos que para regar o algo teníamos que cuidar el agua, entonces a ver, continúe, señor Leonardo. Disculpe que lo interrumpimos. No, es que es un paréntesis para dejarle saber a la gente la diferencia y la importancia de cómo el agua funciona en cada
país, ciudad, del estado o de donde estamos. Claro. Y básicamente el objetivo primordial es poder dar sustento. Mira que ustedes dicen, estamos en un riesgo de sequía, pero nunca se ha presentado una sequía como en otros países, que es muy marcada. Correcto. Entonces, básicamente, ¿qué hace la ciudad? Toma el agua que nosotros utilizamos, y cuando digo utilizamos es en la casa, lo ve muy sencillo, porque me imagino utilizarla, preparo mi alimento, lo lavo y desecho el agua. Claro. Pero cuando hago mis actividades personales en mi baño, desecho y todo eso se va al mismo punto. ¿Qué hace la ciudad? Recoge todas estas aguas, tanto el uso doméstico como el uso industrial, como el uso de qué otras áreas podemos hablar. Pues todo. Hospitales. También, sí. El doctor que se lava para evitar bacterias, ¿dónde va el agua? Esa Ahí misma mismo. agua es la que llega al mismo punto. ¿Qué hacen las entidades de control? Las plantas de tratamiento de agua recogen todas estas aguas, las retiran los sólidos, ¿cierto? Y deja que pase La el líquido. filtran. Exacto. Le aplican unos químicos para que eso llama floculación, para que flocure, caigan todas estas otras bacterias y componentes que no deben estar presentes en el agua, para que eso los retiren y siga su camino el agua ya tratada. Que ahí es donde a veces sale el agua purificada, la agua destilada, la agua de spring, ¿correcto? Sí, pero no. Ok. Es un aspecto porque sí, pero no. De ahí ellos toman todas estas piscinas, limpian el agua y la llevan para después ponerla a uso industrial, a uso doméstico, a todos los usos que hacemos en la ciudad, y vuelve y recircula esta agua. ¿Por qué se hace esto? Porque no es lo mismo tomar recursos de los recursos naturales y surtir una población de 1 millón de personas a tomar recursos hídricos y surtir 300 millones de personas. Gastaríamos todo el agua que tenemos en los recursos naturales de manera inmediata y la devolveríamos contaminada. Correcto. Conclusión, retomando el tema, la ciudad hace todo lo posible por limpiar el agua. Oigamos bien, limpiar el agua. Pero ¿qué pasa de cuando sale la planta de tratamiento de agua a cuando llega a nuestras casas? ¿Qué pasa allí? Todo ese recorrido... Las tuberías, todo. Exactamente. Hay riesgos de que el agua pueda ser contaminada a través de las tuberías. Otra vez, correcto. Por la lama, por el... Bueno, mi óxido, pregunta es esta. Ahí donde acabas de decir y mencionar, por la misma vía que se fue, es la misma vía que regresa, ¿correcto? O sea, la tubería. Sale por acueducto. Sale por el alcantarillado y llega por acueducto, muy bien. Ajá. O sea, literalmente, todo lo que queda ahí residuo, igual va generando bacterias, lama. Pero todo ese proceso, todo eso, como dice él, ya están procesando el agua. Sí, pero cuando regresa, a pesar que regresa por otra vía, esa vía no está limpia. O sea, está generando bacterias, está generando porque está cerrada, ¿no? Está guardada. Aunque tenga flujo, pienso yo que se ha de ir algún microbio o algo extra. Pues claro. ¿Qué pasa? Pues para claro. evitar eso, sí, qué buen punto, porque para evitar eso precisamente la ciudad, ¿qué hace? En la parte final del proceso le agrega clorín, el famoso cloro. Es lo que te iba a decir. ¿Qué hace el cloro? ¿Cómo conocemos el cloro? El cloro es un agente químico, que este químico lo que tiene es una acción bactericida. Y cuando digo acción bactericida, ¿qué causa? Si mata la bacteria, mata el animalito, al tomar lo que puede causar en nosotros. Matarnos Nuestros también. microorganismos, y como bien sabemos, nuestra parte intestinal tiene unos microorganismos saludables que nos hacen, que permiten la absorción de los alimentos. El consumo permanente de este cloro algo puede causar en nuestro cuerpo. Okay. Entonces la invitación, ¿cuál es frente a este tema? Es tener en cuenta que hay un proceso, que hay un recorrido del agua con el cual llega el agua a nuestras casas, y hay un componente químico que llega a nuestra casa para evitar que la presencia de bacterias. Un aspecto muy puntual que ya lo hemos vivido en 2 puntos aquí cerca de Charlotte, el año pasado con Monroe y este año con Canápolis. Sí. ¿Qué generó las alertas? El hecho de presencia de una bacteria que es el Escherichia coli. Esta bacteria no debe estar presente en ningún alimento. Entonces, cuando se hace presente, se destaca algo que es una alerta de salud pública. Claro. Para evitar esa alerta de salud pública que causa un gran daño a la población, por eso se le adiciona el cloro. Porque es preferible atacar el bichito
que poner en riesgo a toda una población. Ese es el principio de las entidades de control aquí en este país. Pregunta. En nuestro país, señor. Perdón. Por ejemplo, aquí todavía en este estado hay muchas casas que tienen el agua de pozo y el agua potable de la ciudad. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Buena pregunta. Porque dicen, es que yo tengo agua de pozo, yo prefiero la agua de pozo. Porque, bueno, a lo que yo puedo entender es que el agua de pozo no está tratada como la agua potable. Así es, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces ahí no hay ni cloro, ni bacteria, la bacteria natural de la tierra, pero aún así, yo digo, a ver, dígame usted o sáquenme de esa incógnita, ¿qué es mejor, la de pozo o la tratada? A ver, en este aspecto, más que calificar cuál es mejor, voy a poner los puntos sobre la mesa. Ajá. Ya sabemos cómo es un agua tratada y los riesgos que hay con el agua tratada, que es la presencia de químicos. Ajá. Okay. Con el agua de pozo hay presencia de químicos y de animalitos. Ajá. ¿Por qué? Porque el agua de pozo es un agua que viene ¿de dónde? De la tierra. De la tierra. De la tierra, de las capas más profundas. O sea, nuestra casita vienen unas capas más profundas y ahí se obtiene el agua. Ajá. Les hago una pregunta. Si yo vivo cerca a una plantación, esa plantación, ¿qué le suministran para mantener sus maticas y que no hayan bichitos y todo? ¿Qué le riegan? Agua. Pesticidas. Pesticidas, fertilizantes. Si cerca a mi casa hay una granja de cerditos, También. lo que desechan los cerditos, ¿ellos lo tratan o lo vacían? Lo vacían. ¿Sobre qué lo vacían? Sobre la tierra. Perfecto. Si cerca a mi casa hay una fábrica, que eso lo vimos en una película muy interesante, se la recomiendo que la vean, es de Erin Brockovich, la pueden encontrar ahorita en las plataformas, habla precisamente de este tema que voy a hablar. ¿Qué hacen las fábricas? Ellos tienen unos protocolos de control de sus residuos químicos, pero hay empresas que por aquello del ahorro o aquello del evitémonos este proceso que no causa mucho impacto, la acumulación de esos procesos hace que esos residuos se vayan generando, que se vayan acumulando y contaminando, afectando a la población. En la película Erin Brockovich, así se llama, la pueden buscar así tal cual, explica muy bien y es un caso de la vida real. Conclusión, el agua tratada, ya sabemos su orden, qué pasa con esta agua tratada, y el agua de pozo es de más riesgo, porque no ha sido tratada, se obtiene con todos los contaminantes que hay en el subsuelo, y algo muy importante, el agua se comunica. Entonces ya vimos que lo que cae del agua, lo que se filtra del agua y lo que barre, porque no es que se filtre, todo esto cae al agua, que es que eso queda a 2 millas de mi casa, a 10 millas de mi casa, el agua se comunica. Correcto. O sea que lo que botan allá me llega a mi casa. Entonces eso es un mito. Ese es un no mito. Una realidad. Exacto. Hay que hablar de mitos y realidades para el próximo tema. Aprendan, pero ven la importancia de estudiar o de tener a las personas adecuadas para podernos explicar tantas cosas que tenemos ignoramos de la información que debemos de tener en casa y pues especialmente porque es salud. Claro. Sí. Salud para todos. Ahora dígame la diferencia o el beneficio de poder adquirir un filtro para nuestra casa. Bueno. O cómo mejorar esas situaciones, condiciones de riesgo que estamos portando en nuestra casa. Es básicamente un aspecto muy importante. Nosotros tenemos que hablar hoy en día es de plantas de tratamiento de agua, porque si yo hablo de filtro es algo muy básico, y lo que ustedes acaban de decir es el no conocer el tema, el que nos deja como en el... Sí, eso es cierto, porque por ejemplo yo me puedo ir a la tienda y me compro esos picheles de Vitra, de agua que ya traen los filtros incrustados, y ya según yo me estoy tomando un agua filtrada. Exacto. Entonces uno dice, bueno, solté la responsabilidad, porque es que en el día a día, como estamos tan ocupados en las otras responsabilidades de mi día a día, olvidamos lo importante. Y lo importante es la salud de mi familia. Correcto. Entonces, listo, ya puse filtros en toda mi casa, me quité el problema. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero mantener un ambiente saludable en mi casa, esos filtros tienen que estar monitoreados. Entonces ya uno dice, wow, monitorear un filtro, qué locura es eso. Entonces, en las especificaciones del fabricante casi siempre dice, este filtro alcanza para tantos galones de filtración. Ojo, galones de filtración. ¿Y qué pasa si se supera ese galón de filtración? Pues empieza a tomar el residuo que viene en el agua de la calle, más el residuo que se acumula en el filtro.
Entonces es doble daño. Exactamente. Doble carga. Por ejemplo, esta semana pasada mi hijo le cambió el filtro del cartucho de mi refrigerador. ¿Y cómo salió? Y dice, las instrucciones decía que teníamos que sacar 3 galones antes de usar el agua. Esa agua salía amarilla, literalmente. Cuando la puso la nueva, donde él estuvo sacando, me decía, mira mamá, mira, amarilla el agua. O sea, fue algo impresionante. Yo me quedé así como, wow, no sabía. Dígame las 3 más importantes ventajas que podemos tener al adquirir una purificación de agua en casa. Bueno, primero que todo, es evitar exponer a mi familia a los químicos. Cuando hablo de químicos, me dice, bueno, pero los químicos naturales, no hay problema, yo los puedo quitar. Pero ojo, si hablamos de los químicos modernos, que son las famosas PFAS, que algunos ya hemos escuchado, que son los químicos eternos, son los químicos que, cuando le dicen químicos eternos, ahí viene por qué les dicen ellos. Porque son químicos que el organismo no puede expulsar. Entonces, ¿qué hace estos químicos? Muy bien. ¿Y dónde se quedan? En el organismo. ¿En qué parte del organismo? En la parte más pequeña de nuestro organismo. ¿Cuál es? La célula. Anda. Empiezan a traspasar las barreras de la célula, haciendo que sea un problema mucho más de fondo. ¿Qué pasa con esto? Si estas PFAS atraviesan la célula, ¿vamos a tener el problema hoy? No. Mañana. ¿A largo plazo? Exactamente, como tú bien lo acabas de decir, invitaste a la comunidad a reflexionar sobre el futuro. Entonces no es un problema que se va a presentar hoy ni mañana. Y si se presenta hoy, pasa como en el caso de Monroe y Canápolis, que se presentó con un daño a una población, dolores estomacales, problemas de ligereza estomacal, de vómito en los niños, en los ancianos problemas de diarreas y un sinnúmero de complicaciones a nivel digestivo que nosotros siempre la asociamos al alimento del momento. Pero no lo asocian con el agua. Exactamente. ¿Y qué pasa con el tiempo? Cuando nosotros miramos, y hay entidades de control, tanto gubernamental, federales, como también de orden de ONGs, que orientan sobre toda esta problemática y que dicen ellos, estas PFAS inducen a cáncer. Y cuando hablamos de cáncer, el cáncer es un problema de hoy o mañana o es un problema que se ve en el tiempo. En el tiempo. En el tiempo. El cáncer casi siempre es una enfermedad que cuando se detecta, ya es viene muy tarde. de un trabajo de 5, 2 o 10 años atrás. Correcto. Dependiendo de la magnitud, ¿no? Del problema. Entonces, ese es uno. Me dijiste 3, ¿cierto? Sí. Ese es uno. La presencia de químicos. 2, el estar permanentemente en un estado como de enfermedad. Cuando tú estás saludablemente bien, cuando nos levantamos en la mañana, nos tomamos un buen desayuno, con mi buena porción de fruta, mi buena porción de proteína, ¿cómo me siento en el día? Feliz, activa. Pero ahora les hago la invitación. ¿Qué pasa si yo me levanto y en el afán me tomo una agüita como para pasar el afán, un cafecito y corro? Llega el mediodía y me como algo regular y corro. Pues resulta que al finalizar el día estoy fatigado, estoy cansado. Muchos hemos observado que tomamos agua y como que sentimos más sed, tomamos agua y sentimos pesadez. Entonces nuestro organismo se va saturando. Porque el agua está sucia. Exactamente. Y alguien me decía, somos tan maravillosamente bien creados y tan perfectos que así lo ataquemos, le demos lo que no le conviene, nuestro cuerpo responde. Impulsa, se impulsa. Claro. Entonces van arrastras, dos problemas. pero se impulsa. Van 2 problemas. El tercer problema, nosotros como adultos de nuestro hogar siempre llevamos lo mejor a nuestro hogar, ¿cierto? Queremos lo mejor para nuestro hogar. Exacto, la parte número 3 y más contundente y la que más nos llega a la emoción. ¿Quiénes dependen de nosotros? Nuestros niños y nuestros ancianos. Porque ellos dependen de la orientación que nosotros le demos al cuidado de nuestra familia. Claro. Aquí viene esto. Si yo le doy un vaso con agua a mi hijo, él va a decir, no papá, eso tiene químicos. No, él lo consume. Y él asume que yo estoy tomando una muy buena decisión en función de su cuidado. Pero cuando él observa, y nuestro anciano también, pero cuando nos damos cuenta es una población vulnerable, expuesta a nuestro descuido. Entonces es muy importante este tipo de programas y este tipo de conocimiento y de servicio que estamos generando a la comunidad con el ánimo de despertar. No es responsabilidad del Estado. El Estado hace todo lo posible, pero pónganse ustedes en la calidad del alcalde o el gobernador de turno o el dirigente de turno que quiere dar una solución. La primera solución sería fácil, cambiemos las tuberías.
Ustedes se imaginan para cambiar las tuberías, imagínense. ¿Cuánto nos tocaría, no? Para esperar. Y hoy en día, las ciudades más longevas son las que más riesgo tienen. Porque esas tuberías vienen ¿con qué? Con plomo. ¿Y el plomo qué causan los niños? Deficiencia cognitiva. Sí. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nuestro niño está con los famosos problemas cognitivos de que falta de atención, decaimiento, ¿qué hacemos? Lo llevamos donde el médico. A medicinas. ¿Y qué hace el doctor? Tú bien lo has dicho. ¿Qué le da? Más medicamentos. químicos. Sí. Y esos son químicos. O sea que en vez de atacar el problema de base con el químico, que es el agua, lo que estamos es a ese químico dándole más químico. Correcto. Y el problema de las grandes ciudades y los grandes países, los primermundistas, el problema no es de bichitos, el problema es de químicos. Y estamos expuestos a una gran cantidad de químicos. ¿Sí? Pregunta, perdón. Y estadísticamente, dentro de esta compañía, ¿usted considera que nosotros estamos aportando, estamos ayudando en adquirir para tratar de purificar más nuestra salud? Pues te cuento que aquí ¿O es difícil? Es poco fácil por el aspecto cultural. Exacto. ¿Debido a qué? Eso es lo que quería que me respondiera. Sí, o más bien que desafortunadamente la cultura. Que me respondiera la cultura. Porque desafortunadamente estos espacios son muy interesantes y nos aportan gran conocimiento. Tan pronto se termina este espacio, llegamos a su final, sacamos conclusiones, apagamos y nos centramos en otros enfoques que culturalmente nos exigen desde el enfoque económico, pero no prestamos verdadera atención a lo que debería ser. Correcto, no lo tomamos como prioridad. Exacto. Los alimentos le echamos la culpa a la industria. El agua le echamos la culpa al gobierno. Si en alguna oportunidad se presenta algún caso con el tema ambiental, de aire o algo, la responsabilidad de quién va a ser del gobierno, no mía. Y es un completo error. La responsabilidad del cuidado de la familia no es del gobierno, es nuestra. Papá y mamá, adulto, jefe de hogar, sea responsable de la importancia del cuidado de la familia. Correcto. Es su deber y su compromiso. Y sumo con algo muy importante. Lo que nos ahorramos hoy en el verdadero cuidado de nuestras familias, lo aportamos en un futuro en los famosos biles de salud. Eso es lo que le iba a decir, que no íbamos a hablar, porque mucha gente allá afuera yo creo que ahorita se está preguntando, ¿y cuánto cuesta eso? Porque esa es la pregunta del millón. Pero creo que no nos vamos a enfocar en eso, ni tampoco vamos a hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque yo considero a lo que estamos hablando y estamos adquiriendo de información, es que no importa lo que inviertas. Es la importancia. No, la importancia que tiene de a largo cuidar. plazo para evitarnos ciertas enfermedades, no digamos nada más de cáncer, infinidades de enfermedades estomacales que nos puede traer el no poder hacer el cambio. Pero yo digo, si lo podemos hacer en fitness, tú sabes, no gluten, no esto, no lo otro, ¿por qué no hacerlo en algo que es prioridad para nuestra casa? Correcto. ¿Quién sobrevive sin agua? Exacto. ¿Quién sobrevive? Porque es una de nuestras primeras necesidades que tenemos en un hogar. Y lo más importante, o sea, el agua te purifica el sistema, te limpia, te desintoxica, te hace tantos beneficios a tu cuerpo que cómo no cuidarlo, cómo no enfocarte que sea tu prioridad para poder, claro, amiguita, si te interesa vivir por muchos años. Claro. Saludablemente. Sí. Saludablemente. Literalmente. Claro. Cada quien, como dices tú, cada quien vela por sus propios beneficios. Bueno, y esta compañía también cabe de destacar que tenemos que decir que Aquafield Solutions ha estado en el mercado por más de 20 años. O sea, no es una compañía que acaba de salir. Es una compañía, tiene ya un prestigio, tiene una reputación y obviamente tiene a sus representantes para que los puedan visitar y orientar, en la importancia que tiene de adquirir el sistema, porque es un sistema. Es un sistema. No es un filtro. Es un sistema para toda la casa. Aclarando, no filtro, sistema. Ah, ok. A ver, explíquenos un poquito más del sistema. Okay, muy bien. ¿Por qué le llamamos sistema? Porque cuando actuamos sobre un aspecto muy puntual, no es sistema, es un complemento. Cuando hablamos de sistema es cuando hay una solución real a todas las necesidades de mi hogar. Paréntesis, un sistema estilo... si usted tiene mucho calor, va a poner un sistema de aire acondicionado en su hogar. Así es que escuche. Entonces, ¿qué es lo importante en este momento? Imaginémonos la situación donde yo coloco una solución muy puntual. Vamos a colocar la solución en la cocina.
¿Nos vamos a bañar en la cocina? No. No, claro. ¿Vamos a lavar nuestros animalitos en la cocina? No. Exactamente. Queremos una solución donde cualquier punto donde sea dar la apertura a una llave, el agua sea totalmente potable. Porque ya vimos la diferencia entre limpio y potable. Donde yo pueda tomar agua directamente, que se me olvidó la pastilla y estoy en el baño, me la pueda tomar inclusivamente de la llave. ¿Cierto? Hoy en día hasta nos da miedo de la ducha, nos bañamos y cierra la boca y... Ahora les hago una pregunta. Cuando estamos en la ducha y sales, nosotros nos acostumbramos a hacer nuestro aseo con agua fría o agua caliente. Caliente. Perfecto. Esa agua caliente, ¿qué bota? Vapor. Y ese vapor, ¿qué contiene? Todos los químicos van unidos a ese vapor que nosotros respiramos. El cloro que sale lo respiramos, los químicos que salen allí los respiramos. Entonces este sistema retiene todos estos químicos en la puerta de entrada de la casa. Porque ya vimos, la ciudad hace lo más fuerte, lo más dispendioso de limpiar toda esta agua tratada, lo más comercial, para que llegue. Pero ¿qué pasa? A partir de allí hace el recorrido, no sabemos qué pasa entre la planta de tratamiento, las millas que hay entre la planta de tratamiento, los conductos o la tubería por la que llega a la casa, a la puerta el agua a la puerta de nuestra casa. O si tiene pozo también, no sabemos. Exacto, en casa del pozo también no sabemos qué hay en ese pozo. Obviamente hacen seguimiento, ojo, porque no quiero dejar en el ambiente de que no se hace controles, sí se hacen los respectivos controles, pero es en cuanto al cuidado y la limpieza del agua, ¿vale? Entonces, pero mira que no podemos hacer un seguimiento permanente qué agua está llegando en el momento a la casa. Entonces, una solución importante, imprescindible y que da muy buen resultado es el sistema. El sistema permite que llegue agua a toda la casa, a todos los puntos de la casa, como ya le había comentado, con un plus, que adicionalmente el sistema envía agua totalmente potable a todos los puntos de la casa y adicionalmente en el punto donde yo necesito preparar mis alimentos, hacer mis bebidas, se le complementa un sistema, allí se le pone otro sistema para que adicional del agua, mire lo que voy a explicar, del agua que entra a la casa, que ya está totalmente limpia, entre la entrada de la casa y el punto donde preparo mis alimentos, hago una limpieza de la tubería interna, porque no sabemos cómo está la tubería de mi casa. Claro, entonces, la mía, que ella tiene la casa más de 50 años, imagínense cómo está esa tubería. Y si tú miras las y aparte tuberías, tú tienes pozo también. Exacto. Sí. Hemos visitado casas donde lo primero que dicen es que se les dañó el sistema el calentador, ¿cierto? Se les dañó el calentador del agua, ¿sí estamos bien así? Sí, entendemos toda la comunidad que calienta el boiler, muchas gracias, se les dañó el calentador del boiler, el water heater, se les dañó y cuando lo retiran y lo abre el experto, mira que hay una cantidad de residuos, una cantidad de sarro que fue lo que tapó y dañó ese calentador de agua. Entonces, ¿qué hace? Lo reemplaza y lo cambia. Pero cuando empiezan a decir, bueno, revisémoslo, y empiezan a ver que hay obstrucciones, que el agua no llega con la misma presión, porque ya el nuevo ya entra totalmente con toda la presión y empieza a dañar la tubería de la casa y empiezan a cambiarla. Cuando la cambian, lo que retiran es toda esa plomería vieja, toda esa tubería vieja que contiene plomo y componentes que afectan la salud de nuestro organismo. Que es la de antes que llevaba cobre, que eran de cobre, las pipas y todo. Sí, las ahora más son antiguas. PVCs. Entonces, para abrirle un poquito la mente allá a la gente afuera, entonces, o sea, obviamente sabemos que la ciudad tiene agua potable y esa agua potable ya viene tratada con diferentes químicos. Y la ciudad trata e intenta de tenernos un poco beneficio, pero no. Pero aquí el sistema que ofrecen o que estamos hablando es que extra limpia lo que viene por esas tuberías para cuando usted abre la llave ya viene más que purificada. Exactamente. Eso es lo que es agua purificada. ¿Verdad? Sí, señora. Bueno, entonces digo, en otras palabras, porque no todo el mundo tenemos la facilidad de entender muchas maneras de explicarlo, pero bueno, eso es lo que yo adquiero ahorita en este momento. Y entonces esta forma de cómo tratar nuestra agua en casa, ¿qué proceso tiene? ¿Cuáles son las primeras visitas? Obviamente el tema del que estamos hablando se va a explicar, pero ¿qué sería el primer paso? Ok, como todos nosotros somos únicos y universales, lo mismo pasa en nuestras casas y en nuestra comunidad. No sabemos qué empresas hay alrededor,
que sistemas de contaminación de ambiente y en sus procesos contaminan el ambiente y esté alrededor, que pueda, ojo lo que voy a decir, que pueda permear nuestras tuberías, ¿cierto? Y haga que el agua llegue en ciertas condiciones y con ciertas características a nuestra casa. Entonces, ¿qué hacemos como expertos en este acompañamiento? Lo que hacemos es una valoración de qué componentes hay en el agua. Y que utilizamos los mismos químicos que utilizan los expertos que van a mirar las piscinas en las comunidades, en los hogares. Entonces utilizamos, y hay otros químicos en los que hacemos la prueba e identificamos, con todos los sistemas están en el ambiente. Uno mete amas, uno busca sistemas para mirar cómo está el agua en la casa. Nosotros utilizamos estos implementos para ver cómo está el agua de su casa. Y con base en ello damos una orientación sana de qué es lo que se debe hacer, qué medidas hay que tomar. Obviamente descartamos medidas porque lo primero que dicen, aquí en nuestra casa hervimos el agua. Pero les di algo muy particular. O le echamos unas gotitas de limón. Sí, ya quedó totalmente. Bicarbonatos. Sí. Que esos son cosas, también mitos, pero cosas caseras que nuestras antiguas abuelas y que el agua no estaba como antes. Exacto. Ese es otro gran punto. Ese es otro rollo, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra charla. Pero a ver, díganos, destáquenos aquí. Pues más que nada el por qué, la importancia de que usted hubiera presentado este sistema para aquella comunidad que están interesados en poder adquirir más información y cosas así, al final a dónde llegamos con después que usted llega a hacer el implemento a chequeo y todo, porque no todas las hogares, como dices, califican para lo mismo, o sea, hay diferencias. Sí. Por ejemplo, yo vivo en otra región, yo vivo en Monroe. A mí me tocó pasar el año pasado lo de E. coli. No vivo en Mecklenburg. Las aguas diferentes, hay comunidades, inclusive en apartamentos, que ciertos apartamentos tienen sistema de agua aquí. Yo no vivo en eso, yo mi casa está en rural. La mía también. Sí, en lo rural. Entonces muchas veces allá contamos con el beneficio de que nos alcanza a llegar el agua a la ciudad. Entonces simplemente se coloca un sistema de purificación de agua. Correcto. Solución. Hay otros donde básicamente necesitamos contar con el agua de pozo. No tengo ninguna otra alternativa. Entonces, ¿qué hace allí? Se pone el sistema de purificación de agua y unos complementos adicionales que permitan que todo lo que son los minerales, porque mira lo que estoy hablando, los minerales se restrinjan, o sea, que la cantidad de hierro, material pesado no entre. Cuando hacemos instalaciones y observamos los filtros, vemos hay micropartículas que sí se ven, porque desafortunadamente cuando nos servimos un vaso con agua no vemos ninguna partícula. Ahora, ¿ese sistema cada cuánto se le tiene que estar dando servicio? Pues mire que lo importante es eso. Nosotros tenemos un sistema, el último que instalé fue hace como 2 años. Okay. Y al día de hoy el único mantenimiento que tengo que hacerle es complementarle la sal. ¿Por qué? Algo que tú estabas comentando ahorita. El sistema no retiene, el sistema lo que hace es elimina, expulsa. Él toma y bota. ¿Por qué digo? No quiero hacer una diferencia entre tomar y retener, porque un filtro retiene. Y cuando se tapa, hasta ahí retuvo y lo deja pasar. Este sistema lo que permite es tomar estos residuos y los elimina. ¿Y la sal por qué? ¿Porque alcalina? La sal lo que hace es absorber y permite que el sistema se limpie internamente. Le ayuda. Y este es un sistema de limpieza de capas que permite que no se intercomuniquen los diferentes componentes que no deberían estar relacionados. Por ejemplo, el plomo, hay una estructura que retira el plomo. Hay otro que retira metales pesados. Hay otro que los microorganismos que se pueden llegar a filtrar, a llegar a pasar y llegar a nuestra casa, allí los retiene y los elimina. Entonces este programa o este servicio que usted el sistema que está presentando, esto es, vamos a decirlo, ustedes lo instalan, pero es un servicio que se tiene que mantener por años y años y años en la casa, bueno, para toda la gente que pasa por esa casa o mantenerse. Entonces esto nada más es cuestión de... no lo vamos a llamar filtros porque no es un filtro, es un sistema de purificación que nada más necesita mantenerse y estarse limpiando, o como dice usted, agregando sal. Sí, él se autolimpia. Ahora, una pregunta, ¿se requiere ser dueño de casa para instalar ese sistema o no? Preferiblemente,
¿Por qué? Porque ustedes bien saben que todo lo bueno vale. Y yo no estoy hablando de costo, de vale. Y vale la pena tenerlo. Para ello hay programas que lo que permiten es flexibilizar de que tengamos un alcance inmediato al sistema. No es decir, lo quiero dentro de 2 años o 3 años, porque no sabemos qué pueda pasar con nuestras familias durante el lapso de tiempo. Cuando yo quiero una solución, la quiero es hoy. No en 2 meses o en 3 meses, porque esto no es como comprar un carro, que para ello sí le dedicamos todo. Correcto. O comprar Las un horas, lujo, las ¿cierto? horas. Entonces, para esto hay programas especiales orientados que en su momento de visita se ve la necesidad, se les ofrece el programa, se le brindan todas las alternativas disponibles para que tengan una muy buena respuesta inmediata con respecto al sistema de purificación de agua en la casa hoy. ¿Qué le gustaría agregar al tema que es de suma importancia respecto a lo que estamos hablando? Sí, algo muy importante. El cuidado de nuestras familias, nuevamente digo, es responsabilidad de nosotros. Estados Unidos es un país que nos brinda toda la información necesaria y todo lo que se centra en Estados Unidos tiene soporte. ¿Por qué les digo esto? Porque los quiero llevar a que seamos conscientes de la problemática. La EPA es la entidad encargada de controlar y dirigir y establecer los parámetros de control en las plantas de tratamiento de agua. Y es una entidad gubernamental. Okay. Ellos hicieron un estudio desde el 2013 de ver cómo está llegando el agua a sus casas. Encontraron unos componentes orgánicos, unos componentes químicos, unos componentes radioactivos, imagínense, radioactivos. Wow. ¿Por qué? Porque aquí estamos en un país donde hay plantas nucleares para la producción de energía. Correcto. Entonces, hay ambientes, hay filtraciones que se pueden dar. Hay empresas que necesitan estos radioactivos para sus procesos internos. Y hay procesos... Y más ahora con los paneles solares que los tenemos casi a los vecinos, los tenemos a casi en todos los paneles. Entonces, hay químicos que se pueden filtrar en el sistema. Entonces, conclusión, la EPA viene haciendo este seguimiento. Este seguimiento es público. ¿Y por qué lo hace público? Porque la responsabilidad es suya, no es del Estado. El Estado, ellos se lavan las manos diciendo, nosotros lo pusimos, ustedes buscaron cómo hacer. Y lo podemos buscar en nuestro buscador, EPA, Water, EPA Tap Water, y allí sale toda la información. Eso es de orden federal. Hay una entidad de una ONG, que es la EWG, que es un grupo de expertos que se empezaron a ver esta problemática, no desde un enfoque general, sino mucho más particular. Se fueron a ver cómo está llegando el agua, no solo al estado, sino cómo está llegando a cada zip code. Y los invito para que lo analicen y lo estudien, y ustedes lo pueden hacer en sus casas. En su buscador escriban EWG Tap Water. Tap Water, ok. Allí se abre un icono, allí se abre un vínculo, y en este vínculo colocan, por favor, el zip code correspondiente. Y van a observar todos los componentes que están llegando a sus casas. Su código postal lo instalan ahí. Muchas gracias. Y el código postal lo relacionan allí y ahí les sale. Obviamente esto lo estoy hablando para Estados Unidos. ¿Listo? ¿Dónde lo podemos o dónde el público lo puede contactarse con usted o con alguno de sus representantes o para que usted les pueda sociales, para que pueda recibir visitas o llamadas a aquellos clientes que están interesados en adquirirlo? Claro que sí. Me pueden contactar al 980-808-7936. Allí estaré muy atento a sus solicitudes y acompañamiento en cualquier tipo de información que requieran sobre esta problemática actual. Porque esto no es algo que va a pasar en el futuro, no es algo que va a pasar mañana, es algo que se viene tratando desde hace más de 30 años en nuestro país, en Estados Unidos. Entonces la invitación básicamente es tener en cuenta, ser conscientes de lo que estamos viviendo y ser responsables del cuidado de nuestro hogar y de nuestra familia. ¿Alguna de las redes sociales que tengan la compañía? En este momento podemos contar con Aquafil Solution, ahí está toda la información. Charlotte Solution también lo pueden encontrar. Tenemos una oficina aquí en Charlotte, lo pueden ubicar también allí y nos pueden acompañar. Cualquier inquietud que tengan sobre el tema, estaremos muy atentos a prestarles toda la información necesaria. Bueno, y creo que con esto concluimos parte de, porque es un tema demasiado extenso y me imagino que allá afuera debe de haber muchísimas preguntas. Me imagino que para el sistema del agua, más adelante las personas contáctenlos, creo que hay tal vez plan de pago, financiamiento y todas esas cosas. No se limiten en preguntar.
Nunca saben la solución y si quieren un buen beneficio para su familia, lo importante es dar el primer paso y preguntar y informarse, educarse. Y nos pueden contactar en nuestras redes sociales, a través de nosotros podemos hacer el contacto con las personas indicadas, especialmente con Leonardo García, que es la persona que nos está visitando. Te agradecemos tu tiempo, la información, que de verdad que nos instruyó demasiado, porque hay muchas incógnitas allá afuera, pero nada, con esto concluimos el tema y esperamos sus preguntas. Recuérdense de suscribirse y darnos like en nuestra página, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas. Y esto fue En Boca de Todo y no pasa nada. Chao.